Hizo lo más difícil, combinar teología y ciencia, y si atendemos a su influencia logró hacerlo bien. Muchos investigadores de lo oculto no dudan en mencionar su nombre cuando les preguntan por sus inspiradores, y es que la figura de Pierre Teilhard de Chardin, incomprendida y admirada a partes iguales, se sincretiza en una afirmación: lo inaprensible no tiene por qué estar reñido con la ciencia. Filósofo, científico o teólogo, lo cierto es que sus ideas representan la integración. Nacido en la Auvernia francesa ya por el año 1881 en el seno de una humilde familia con 9 hermanos, su vocación desde niño fue la ciencia, pero esa vocación estaba reñida con la llamada interior a coger los hábitos. Se hizo jesuita, enseñó física y química y acabó viviendo en Egipto. Al regreso a su Francia natal y enseñado por los innumerables misterios egipcios, comenzó a estudiar paleontología. Se doctoró en la Sorbona y se convirtió en uno de los escasos sacerdotes que por aquel entonces no dudaban en quebrar el dogma y manifestó abiertamente que era evolucionista. Darwin, en aquellas fechas perseguido por el poder bajo órdenes de la Iglesia, y nuestro protagonista, desde la misma Iglesia, apoyándolo. Bajo este prisma, sobra decirlo, fue incomprendido e ignorado. Se dedicó con afán a la búsqueda de huellas del pasado del ser humano en diferentes partes del mundo. Concluyó que nosotros, los hombres, procedemos de formas simiescas y que alcanzamos nuestro aspecto al final del largo proceso evolutivo. Trató de convencer al poder eclesiástico de entonces de que quizá la evolución era un plan divino. Solo recibió hostilidad a su propuesta, pero silenciosamente, con la difusión de sus ideas, fue ganándose la admiración de muchos. Sin embargo, todo estaba atado y bien atado para que sus descubrimientos no fueran de conocimiento público. La jerarquía católica no se anduvo con remilgos. Impidieron que Teilhard de Chardin escribiera o publicara, enseñara o diera a conocer sus ideas. Como remedio, lo enviaron a un recóndito paraje de China para servir como misionero. Craso error. En China participó en algunas excavaciones históricas y fundamentales a la hora de reconstruir el pasado del ser humano. Tuvo una activa influencia en el hallazgo del llamado hombre de Pekín, ancestro humano de hace varios miles de años y cuyo hallazgo marcó un antes y un después en la búsqueda de nuestros orígenes. Se trataba de un Homo erectus que marcaba el puente entre el hombre simio anterior y el Homo sapiens posterior. Lamentablemente el mundo se mantuvo siempre al margen del pensamiento evolucionado de Teilhard de Chardin. Exiliado de su país, en Francia tuvo diversos destinos. El último, Nueva York, la gran metrópoli en la que quedó recluido en el interior de un pequeño apartamento. Hubo que esperar a su muerte en 1955 para que sus obras vieran la luz. Sus amigos no dudaron en rescatarlas y darlas a conocer. La más importante de ellas la había escrito en 1941. Se titulaba El fenómeno humano. Se convirtió en poco tiempo en una obra de referencia sobre el ser humano y el misterio en general. Obra de referencia para filósofos, sociólogos, psicólogos y teólogos. De Chardin acuñó la expresión hominización. Se refería con ella al proceso evolutivo del ser humano que lo consideraba en continuo desarrollo. Decía de Chardin que el hombre camina hacia el punto omega, el hombre del futuro, el hombre consciente de su potencial, de su situación en el universo y de su naturaleza. En suma, la suya era una propuesta entre lo místico y lo científico. Al fin y al cabo, su pretensión fue unir, en pos del conocimiento del ser humano, religión y ciencia. Su teoría, que aún despierta las esperanzas de muchos de sus continuos lectores, se concreta así: el ser humano abandonará la biosfera y alcanzará la noosfera, el reino del pensamiento, dejará de ser Homo sapiens y se convertirá en hombre omega, alcanzando un nivel intelectual y espiritual mucho más elevado que en la actualidad.